Aquí tienes una idea para decorar y reciclar un frasco de vidrio que tengas por casa, sencillito y con mucho glamour. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube, aquí Yoli, bienvenidos. Para hoy una idea fácil y bonita, reciclando un frasco de vidrio. Este es de tamaño interesante, mide 17,5 de alto por 7,5 de ancho. Trabajaremos primero con el frasco sin tapa. Voy a dividirlo en dos partes, para ello uso cinta de papel, cinta de pintor, y comienzo con una imprimación para vidrio o imprimación todoterreno. Cuando esta primera capa protectora seque, daré también una mano de pintura blanca. Y en la parte superior haremos un falso esmerilado con esponja y barniz mate. Es importante que el barniz sea mate. Iremos dando pequeños toquecitos para cubrir esta otra mitad del frasco, quitando esas burbujitas que aparezcan. Y antes de que seque por completo, podemos proceder con una segunda capa y después una tercera, eso ya según la intensidad que tú quieres que tenga tu frasco. Y mira qué bonito se ve con ambas partes preparadas. Volvemos a nuestra base, el fondo blanco. Hoy trabajaremos con un papel soft. Es un papel muy suave, resistente y de aspecto así transparente, con unos diseños como veis muy elegantes de nuestros buenos amigos de ITD Collection. Recorto el diseño pequeñito, este es Home Sweet Home, un plus siempre para los trabajos, y lo incorporo a mi bote reciclado con medium para decoupage, poniendo primero una capa bien extendida y sobre él una más generosa desde el centro hacia afuera de la imagen, que no me di cuenta que no grabé, pero seguro que sabéis el paso, el de toda la vida, ese. Para el resto del frasco, un estarcido, una plantilla de leyendas, letrillas chulas que quedan siempre muy bien en los trabajos así vintage y elegantes. Con el pincel de estarcir procedo. Y añado también detalles de esta otra plantilla que podéis encontrar en la web de los amigos de ITD Collection. Con el mismo pincel de estarcir entre ambas técnicas, ahí quedan estos motivos. ¡Qué bonito! Bajo el vídeo encontrarás los enlaces a este precioso papel soft para decoupage, a la plantilla de Cenefas y a la web de nuestros amigos de ITD Collection. Seguimos con la pintura negra, gran protagonista del trabajo de hoy en blanco y negro, ahora jugando con un pincel de abanico y la misma pintura diluida con agua para crear salpicaduras varias, detalles sencillos que se acoplan muy bien al trabajo. Me encanta cómo queda. Y me invento una cenefa sencillita también, de nuevo con pintura.
Vamos a alternar el blanco y el negro para darle vidilla a esa división de nuestro frasco. Puntitos varios, en grupitos de 3, 2 blancos y uno negro, para acá y para allá, uno para arriba, uno para abajo, dando toda la vuelta al contorno de este frasco. Y vamos con la tapa, que decoraremos muy sencillo también. Lijo un poco y doy la primera mano de imprimación para metales o la todoterreno de antes. Y también siempre la capa de pintura blanca. Vuelvo a ese papel tan bonito, elegante, delicado y sofisticado, para quedarme esta vez con la mariposilla guapa. Ella va a ir con decoupage en el centro de mi tapa. Medium para decoupage bien extendido que no grabé y acoplamos la imagen y damos esa capa generosa del mismo medium. Sigo conjuntando el trabajo. Vamos a darle colorcillo con la pintura negra a ese borde de la tapa. Y me busco un molde bonito para crear un pequeño marco que envuelva y proteja a la bonita mariposa. Con pasta DAS, pasta de secado al aire y este molde de silicona, creo un par de bonitas cenefas que pego sobre la tapa con cola blanca y pinto también con esa pintura negra. Mira qué bonito queda. Hoy estamos decorando un frasco de vidrio en blanco y negro, con técnicas varias y sencillas, para que te animes conmigo a decorar los que tengas por casa. Si te gusta la manualidad y la primera vez que me visitas, te invito a que me acompañes y te suscribas al canal, como lo hace siempre mi gente apañada. A juego con la base, unas salpicaduras chachis, también para mi tapa. Qué bonito queda el trabajo con estos sencillos detalles de pintura, ¿no te parece? Y para la boca del frasco, una cinta de encaje, elegante también, y un lazo que anudo de aquella manera, aportándole ese extra de glamour a este sencillo trabajo. No te olvides de barnizar y si puede antes de montarlo todo como yo, tapa y base del frasco. Muy importante siempre proteger los trabajos. Decoupage para tapa y base, 2 plantillas, un molde de silicona, falso esmerilado, puntitos y salpicaduras, detalles fáciles con pintura para decorar y reciclar un frasco de cristal. Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial. No te vayas sin suscribirte al canal. Cuento contigo para muchas ideas más. Y muchas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.